Muy buenos días, comunidad de FB Inversiones. Soy Ignacio Mieres, analista de mercado de profesión, inversor privado y también acreditado por la CAM aquí en Chile. En pantalla tenemos los bonos del Tesoro. Como comentábamos, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el panorama macroeconómico, cuáles son los catalizadores que han estado afectando al bono, manteniendo esta dinámica, teniendo como ejemplo los ETFs TLT, el instrumento más líquido que agrupa bonos de larga duración, 20 años o más. Vamos a entender los diferentes escenarios y también por teoría de ellos qué nos dice el mercado. Entonces, espero les sea de utilidad. Recordar, apoyarnos con un me gusta y un comentario una vez finalizado el video. También hemos iniciado las inscripciones para el curso de enero. Ya pueden hacerlo desde ahora, donde van a tener mayores beneficios. Van a poder incorporarse a las clases, poder ir viendo nuestro análisis, compartir con nosotros, preguntarnos. Todos aquellos que puedan integrarse en esta semana de diciembre van a gozar de esos beneficios por el mismo coste. Aquellos interesados de saber más detalles, se los dejo en la descripción del video. Ok, ¿qué es lo que tenemos en el mercado? En el mercado lo que hemos visto es un mercado lateralizado que podemos destacar tres fases. El primer movimiento del bono al alza, en donde veíamos que eran crecientes los escenarios de riesgo de recesión. Luego llegó un movimiento correctivo con un último impulso al alza. Luego estas perspectivas de mayores recortes por parte de la tasa de interés. Y hemos visto cómo el oro, o sea, en este caso el dólar, disculpen, y los bonos han ido cayendo en un contexto que el catalizador más importante ha sido el escenario del nuevo presidente de Estados Unidos, donde el presidente electo Donald Trump es quien va a liderar estos próximos 4 años, en donde ha llevado al mercado a ver ciertos riesgos que nosotros vamos a ir contemplando. Primero, las expectativas de tasas de interés. Cuando nosotros vemos los fondos monetarios, es decir, cómo ve el mercado de bonos, el futuro de la tasa de interés, bueno, el escenario actual dictamina mucho de lo que veíamos hace algunos meses atrás, donde veíamos una serie de recortes. Bueno, ahora el mercado intuye que vamos a ver recortes en esta reunión de la próxima semana, vamos a ver en enero, pero esperan una pausa en 2025 hasta septiembre. Por lo que esto cambia las perspectivas. Entonces acá lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué este cambio de las perspectivas de tasas? Bueno, hemos visto mejoras en la actividad económica. Cuando nosotros vamos a ver las estimaciones del GDP Now de la Fed de Atlanta, vemos que esperan que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos sea del 3,3%. Bueno, un indicador clave, sabiendo que las tasas de interés están en territorio restrictivo, el mercado siga teniendo ese buenas perspectivas de crecimiento. Este contexto lo que ha llevado al mercado es comenzar a plantearse lo que llevamos hace meses hablando del soft landing, de no ver un riesgo de recesión. También hemos visto un cambio en el sentimiento del mercado de preferir acciones en vez de bonos. ¿Y cómo nosotros hemos visto eso? Recordemos que hay dos activos refugios, el bono, el oro, puede estar también los dividendos, pero nosotros nos centramos especialmente en el análisis del oro y los bonos. ¿Por qué estamos viendo una mayor atracción por parte de los inversores? ¿Qué nos dice eso? Esa mayor exposición a riesgo. Bueno, cuando nosotros vemos en la exposición que hay en el mercado y el spread, la diferencia entre los bonos basuras contra los bonos de máxima calidad, que en este caso son los bonos a 10 años, seguimos viendo un escenario de mínimos, lo que nos indica que se le está exigiendo casi la misma rentabilidad a un bono basura de peor estándar crediticio que al bono de mayor calidad que sería el estadounidense. Eso nos lleva a decir que el mercado está en modo risk on, quiere ir a las acciones, estamos viendo ese movimiento y yo creo que a nadie de ustedes les sorprende. Pero también hay un escenario que se fue incorporando, que fue el riesgo de la inflación, en donde hemos visto que esta medida arancelaria de Donald Trump puede traer mayores riesgos de inflación, lo que ha llevado al mercado a atribuir que quizás las tasas de largo plazo puedan estar afectando las perspectivas de los bonos de largo plazo. Y acá también quiero detenerme un rato, porque si bien la inflación está en un 2,7%, uno dice, pero si las tasas están bajando, ¿por qué el bono TLT no se mueve? Porque son bonos de cola larga. Aquellos bonos que son mucho más sensibles a la decisión de la tasa de interés son los de corto plazo, 2 años o menos. Cuando vemos a largo plazo, reaccionan al movimiento de tasa, pero también a una prima por riesgo, y esta prima por riesgo es el tiempo en donde los inversores descuentan las perspectivas económicas, viendo que el escenario se ve favorable,
Bueno, indican que no es necesario de ajustar las tasas de largo plazo. Y también lo que estaría descontando son las perspectivas de inflación. Un escenario en que se mantenga la economía actual, bueno, puede llevar la tasa neutral, esta tasa de interés con la que se maneja la economía a largo plazo, que no crea presión inflacionaria, mantiene la inflación estable. Bueno, si la ven más alta, esto también provoca que los bonos disminuyan porque tiene una relación inversa a la tasa de interés. Eso ha llevado principalmente al estado actual de los bonos. Y esto que hemos hecho es un análisis de los datos principales que tenemos. Pero ahora veamos algunos indicadores que nos pueden sugerir que quizás la economía estadounidense no está tan fuerte como lo esperamos. La semana que tuvimos, uno de los datos más relevantes era la inflación, y efectivamente no hay un problema. En donde nosotros nos enfocamos en el análisis principalmente de la vivienda, vemos que en noviembre no hubo variación mayor a la esperada. De hecho, venía con una tasa de crecimiento del 0,4% promedio, bueno, obtuvo un 0,3%. Cuando vamos a ver el servicio, que representa el 7% de esta presión inflacionaria, no tuvo mayor crecimiento, se mantuvo en cero. Este dato fue positivo, es decir, el problema de la inflación sigue siendo la vivienda y el sector de servicios, pero no vemos presión inflacionaria en este informe y por eso la reacción positiva del mercado. Pero hemos visto cómo los indicadores de Citi, de las condiciones financieras, han estado siendo más restrictivas por ciertos escenarios, donde el dato IPP fue negativo y también hemos estado viendo un mercado laboral que se ha estado deteriorando. Cuando nosotros miramos las solicitudes de servicios, pues, las solicitudes por desempleo, vemos que aumentaron a niveles que no veíamos hace 4 meses atrás, lo que indica, bueno, estamos volviendo a un escenario de deterioro del mercado laboral y esto se ve reflejado acá, con la media móvil de 4 semanas de estas peticiones por desempleo, en donde vemos que está comenzando a repuntar. No es un escenario grave, hasta que supere los 250.000, no es un escenario que comience a preocupar, pero estamos cerca de estos 240.000 cuando empezaban los riesgos de recesión por la regla SAM. También otro problema que estoy mirando en el mercado de cerca es la tasa de creación de empleo de full time. Y en este caso, cuando vemos los cambios anualizados, vemos que hay una contracción. Bien, el mercado laboral está bien, pero principalmente puede deberse a factores o a vacantes de baja calidad, lo que nos lleva a que el ciclo económico quizás no está tan saludable. Y lo que es más importante aún, que cada vez que esto ha entrado en contracción, lo ha seguido una recesión. Y bueno, ahora estamos en esa contracción donde podríamos comenzar a ver un deterioro en las perspectivas económicas para Estados Unidos de cara a 2025. También hemos visto los factores de concentración de mercado y valoración del mercado. En este caso vemos CAPEX, que hay un ratio de 36 veces indicando posibles rendimientos negativos a largo plazo. Veíamos las proyecciones de la casa de análisis que indicaban que podía el SP500 entregar un rendimiento del 3% incluso. También tenemos lo que hablábamos, rendimientos basuras, que veíamos un diferencial mínimos de los últimos 34 años, un indicador de que hay un excesivo optimismo por parte de la renta variable. También indicamos baja niveles de efectivo por parte de los grandes fondos de inversión, una concentración máxima en el mercado que no lo veíamos desde los últimos 100 años. Estos escenarios nos llevan a decir que el mercado está muy concentrado y un mercado laboral no está tan resiliente, pero sabemos, hay una cosa que mantiene la economía, que es el consumidor. Veamos. Bueno, cuando vemos las tarjetas de créditos, que es el principal escenario, al menos el consumidor estadounidense que recurre para poder tener este consumo, bueno, hay una desaceleración del crédito. También estamos viendo cómo las tasas de interés están en máximos históricos. Esto nos lleva a que haya un escenario de incertidumbre en el mercado, que hay un elevado optimismo por parte de los inversores, en un contexto que los indicadores sugieren un escenario a lo menos de mayor incertidumbre. Entonces, también otro dato que hemos destacado es cómo la alta valoración del oro ha estado reflejando estos temores de la deuda soberana de Estados Unidos, riesgo de recesión, riesgo geopolítico, pero no se ha trasladado a los bonos del tesoro. ¿Por qué? Porque las perspectivas económicas de Estados Unidos siguen mostrando sus principales indicadores un crecimiento fuerte y eso no lo podemos negar, pero son datos rezagados como el Producto Interno Bruto, por lo que si nosotros comenzamos a ver un mayor
deterioro del mercado laboral, podríamos estar comenzando a ver también una mayor búsqueda de refugio, ir siguiendo muy de cerca el spread de los bonos que nos puedan ir indicando ese menor optimismo que tengan los inversores y también ir viendo las perspectivas que tengan en torno al crecimiento del Producto Interno Bruto. Si nosotros vemos que una de estas tres variables comienza a deteriorarse, esperaríamos que los bonos también comiencen a revertirse, caer en rendimiento y subir en precio. Y ahora para finalizar vamos a ver qué nos dice la teoría de Elliot en el análisis de los bonos TLT. Bueno, en pantalla tenemos los bonos TLT, el gráfico de 4 horas, en donde veíamos que el mercado justamente en ese último tramo que le hemos indicado, donde Donald Trump se consagraba como el nuevo presidente de Estados Unidos, ha liderado un movimiento a la baja. Tengo bastante incertidumbre, pero cuando vemos el panorama general, nosotros vemos que el mercado tuvo ahora un primer impulso alcista que podríamos contarlo como 5 ondas. Es decir, uno, 2, 3, 4, 5. Tengo cierta incertidumbre de que este sea el suelo del mercado de los bonos, en donde tuvimos una fuerte liquidación con un retroceso al 88%, etiquetado como onda B. En la estructura actual de Helio, sabemos que sigue una onda C, en donde esperamos que el nivel crítico de los $89 de mantenerse, el mercado del bono comience a reflejar una mayor caída en el rendimiento. Es decir, esperamos que de cara a los próximos semanas, meses, comiencen a debilitarse los indicadores económicos y veamos una caída en el rendimiento de los bonos, lo que lleve, al menos en el escenario más conservador, a tener ese repunte onda C. El escenario alternativo puede ser que esto ya haya sido suelo y estemos comenzando a ver un repunte de mayor grado. Eso lo va a depender de la estructura de las ondas, por lo que actualmente hay un escenario en que el mercado de los bonos ha descontado bastante el escenario positivo de la renta de la economía estadounidense, en donde vemos que los indicadores sugieren cierto riesgo. ¿Esto qué nos quiere decir? Hay que mantenerse atento a las perspectivas macroeconómicas que nos puedan estar sugiriendo un mayor deterioro. Un mayor deterioro lleva a que este apetito por el riesgo por parte de los inversores caiga, lastrando la renta variable y trayendo mayores beneficios a los activos refugios, donde destacan el oro, acciones defensivas, acciones de dividendos y los bonos del tesoro. Esta ha sido la presentación del día de hoy. Espero le haya sido de utilidad, le haya aclarado el panorama macroeconómico de por qué están reaccionando así el mercado de bonos y solo datos económicos que han mostrado mayor fortaleza en las perspectivas a futuros. El mercado siempre trabaja descontando futuro. Recordad, iniciamos la nueva sesión de la nueva temporada del curso. Aquellos interesados tienen el link abajo, pueden consultarnos y también hemos incorporado dos módulos nuevos: inversión global macro, y también hemos incorporado el análisis por teoría de Elliott para que ustedes puedan aprender. Que estén todos muy bien. Adiós.